Eh, Buenos días, bienvenidos al webinar de CPWR sobre el calor de verano. Yo soy la directora y voy a estar moderando el webinario de hoy. Muchos asociados de NATU se reunieron con el apoyo de CPWR para desarrollar y promover recursos como parte de una campaña sobre el calor. Tenemos una nueva eh, página de Internet que puede darles más información al respecto sobre una campaña que se llama Naptus para mantenerse frescos. Este webinar también es parte de esa campaña y con todo gusto me gustará escuchar a partir de los panelistas qué es lo que podemos hacer para mejorar las condiciones en el área de trabajo. Una de las cosas que queremos mencionar, perdón, creo que el sonido está muy bajo, casi no escucho. Me gustaría también presentar a nuestros panelistas. Hoy tenemos cuatro gente fabulosa y tenemos un panelista extra, que es Shannon, que es la coordinadora con el sindicato de Norteamérica, el representante del sindicato de pintores, Sean Ackerman, relacionado con la seguridad y con los contratistas del área eléctrica, y al representante de las compañías MSC. Pero antes de escuchar al panel, me gustaría darle a la directora de CPWR, Gavin, para que hable un momento sobre las investigaciones que tienen sobre este tema. Gavin, muchas gracias, Chris. Y muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy con nosotros. Realmente tenemos un fabuloso equipo de presentación, así es que es una oportunidad. También quisiera yo invitarles a todos los que están aquí el día de hoy a realmente tratar de ser parte de la solución de este tema que se va a comentar el día de hoy aquí y a través de la participación de las investigaciones que ha hecho CPWR sobre el tema. Entonces, este proyecto ha sido patrocinado por NIOSH para tratar de promover las prácticas en el área de construcción y como parte de nuestras investigaciones estamos analizando fuentes de datos relevantes y trabajando de cerca con muchos departamentos de comunicación, de investigación, para entender mejor los riesgos y comprender mejor las distintas áreas de trabajo, las herramientas que pueden ser utilizadas por contratistas, etcétera. Pero la otra parte de esto es que queremos también recolectar información nueva. Así es que salimos a sitios de trabajo, hablamos con los supervisores, administradores, observamos el trabajo directamente para ver cómo los planes de seguridad para el calor se han implementado, para ver si hay historias de éxito, si hay ciertos retos y cómo podemos manejar estos retos. Entonces, creo que esto se ha compartido algo de esta información por el chat. También tenemos un chat para preguntas y respuestas y tenemos información respecto a todo esto que comenté. Entonces, si ustedes quieren ser parte de esta solución para ayudarnos a entender la situación, por favor, contáctense con nosotros. Entonces, es importante que ustedes estén al tanto de esto y que pasen la voz si esto es posible. Con esto voy a pasarle el micrófono a los panelistas que tenemos aquí el día de hoy. Gracias. Y solamente para decir que el proyecto en el que está trabajando Gavin es uno de los que nosotros patrocinamos. Nosotros tenemos un acuerdo con IOSH y creo que nos van a patrocinar el siguiente año.
pero aún no recibimos el patrocinio. Así es que solamente quería yo hablar de esto. Entonces, con esto quiero pasarle el micrófono a Shannon Jones para comenzar. No te puedo escuchar, Shannon. No sé si estás hablando. Gracias, Shannon. Bueno, eh, ¿cómo están todos? Mi nombre es Shannon Jones. Soy el coordinador del Fondo de Seguridad y Salud de Norteamérica. Tengo experiencia en el campo tratando con estrés debido al calor y su impacto en el trabajador de la construcción. Yo, de hecho, he estado allá afuera y he tratado el- con el calor. Durante los 90 trabajaba en la construcción y nosotros no teníamos entonces ventiladores ni todo lo que tenemos hoy en día. Pero uno de los retos que es importante reconocer es la deshidratación debido al calor, problemas respiratorios, problemas de la piel debido a exposición al calor y accidentes. A llevar a cabo construcción cuando hay demasiado calor y sequedad. Yo he estado en sitios de trabajo, así es que, bueno, yo he tenido experiencia directa y en el campo. Gracias, Shannon. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Ken. Gracias, Chris. Y yo voy a hablar un poquito sobre mi historia que me llevó a poder entender lo que necesitaba hacer para poder proteger a los trabajadores en el campo. Yo trabajo en Las Vegas, Nevada. Ahorita son las 10 de la mañana y estamos a 93 grados, así es que va a ser un día caliente hoy en día. Cubro Estados Unidos y Canadá, así es que estoy consciente de las condiciones en otros estados. Pero antes de llegar a Las Vegas, hice cuando terminé mis últimos trabajos en el campo y me vine a la oficina, hice un trabajo en Alaska en donde se llega a menos 30 grados. Estaba ahí cerca de una base del ejército y tuve que aprender cómo apoyar a la gente allí. Luego me asignaron aquí a Las Vegas. Y cuando llegué aquí eran 115, había 115 grados y yo lo primero que dije es, cómo protejo a 80 gentes de que se enfermen, que era el equipo que estaba bajo mi cargo. Porque cuando uno trabaja mucho, uno se da cuenta que la compañía lo que le importa es la producción y todo lo que se hace en el sitio de trabajo se basa en los números. Así es que si tú estás pintando, por ejemplo, un puente o si estás trabajando en concreto o en un complejo grande, todo se basa en una curva de trabajo y el tiempo que esto requiere. Así es que yo entendía que primero tenía que proteger a mi equipo porque yo entendía que si hacía esto y los mantenía saludables, podía cumplir las fechas límites que quería mi compañía. Así es que cuando llegué aquí tuve que hacer mucha investigación sobre el calor y los efectos del calor. Tomé muchos entrenamientos para entender los efectos del calor y lo que salió de ahí fue, número uno, es que entendí que tenía que entrenar a mi equipo, que mi equipo también tenía que eh, recibir esta información porque estos entrenamientos explicaban las cosas mejor de lo que yo lo podría hacer. Y había mucha investigación que se compartía. Otra cosa que supe, no solo a partir del trabajo en Las Vegas, sino los 35 años de experiencia que tenía en el campo, esto me decía que no podía yo lanzar un trabajo sin un plan. Sobre todo cuando tenemos mucha gente, no se puede administrar a tanta gente sin un plan. Entonces, para tener este plan, realmente tenía yo que entender qué es el efecto que iba a tener el calor sobre la gente. Entonces fui a la zona de trabajo
la experimenté tratando de pensar qué les podría suceder a la gente y qué tipo de plan necesitaría. Y una de las cosas que hice es que me reuní con el contratista, le expliqué sobre la temperatura y le comenté que sería bueno comenzar con turnos más tempranos. Así es que hicimos un cambio de horarios y esto me permitió a mí permitir trabajar en sombra, es decir, tener al sol detrás de nosotros. Esa es una de las cosas que hice y que tenía en mi plan. Otra de las cosas que hice al trabajar en estos edificios de 25 niveles que hay en Las Vegas, no quería yo que fuera una persona del piso 20 al primero para buscar agua y luego que el agua estuviera contaminada con algo, con que estuviera sucia o que estuviera contaminada con latas, etcétera. Entonces compré distintos botes para poder poner la basura en su lugar y poner las cosas ordenadamente. Y yo les comenté, si ustedes se sienten mal o se están deshidratando, tomen una pausa para, pero no tenían que ir a buscar nada. Todo el agua y todos los basureros los tenían a la mano, a su nivel. Y yo al principio, como dije al principio, a las compañías les importan los números. Y entonces yo le comuniqué a la compañía, bueno, esto se requiere para poder tener una situación adecuada de trabajo. Y en base a esto hice mi plan. Así es que como conclusión de lo que estoy diciendo es que es muy importante que ustedes entiendan el clima en donde ustedes están. Así es que si yo me fuera de Las Vegas, Nevadas, o si me fuera a Nueva Orleans, donde tendría 90 grados con humedad, tengo que planear cómo voy a trabajar alrededor de esto, porque ahí la humedad cambia la situación. Así es que el entrenamiento es muy, muy importante, entrenamiento adecuado, no solamente que toman en línea o alguien que alguien más toma por ellos. Necesitamos un entrenamiento de calidad para que la gente entienda el efecto que eh, el calor puede tener en ellos y también tener líderes afuera en el campo que puedan proteger a los trabajadores, porque los trabajadores empiezan a trabajar para una compañía, para el nombre de una compañía, pero de hecho están trabajando para mí en el campo. Así es que yo necesito entender qué tipo de plan tengo que implementar para protegerlos. Gracias, Chris. Shane, creo que tú ibas a compartir también tus transparencias. Eh, Buenos días y buenas tardes. Si ustedes están en el este, yo estoy en California. Así es que, bueno, sí hice una presentación sobre cómo manejamos eh, las enfermedades relacionadas con el calor y puede ser algo pesado. Eh, Creo que tenemos compañías pequeñas o más pequeñas en este webinar que quizá no tengan profesionales de seguridad o gente específica dedicada a trabajar en este tema. Entonces, quiero que vean el enfoque que nosotros tomamos para trabajar en estas situaciones. Nosotros tenemos muchos recursos, afortunadamente, pero tenemos los mismos retos en términos del calor y la protección de los empleados. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, todo el mundo puede ver esto. Bueno, voy a tratar nuevamente. Tiene, ¿lo pueden ver? Tiene ya está dentro del rectángulo verde. Parece que no. Le- bueno, ahí va, ya. Bueno, estoy acostumbrado a Microsoft, no manejamos tanto Zoom. Bueno, ¿todo el mundo puede ver esto? Ojalá que sí. Perfecto.
Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros empleados en el campo? De esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, una pequeña introducción. Mi nombre es Shane Eckerman. Soy la persona de seguridad en CCI. He trabajado con CCI desde el 2014. Antes de esto, trabajé en áreas de la construcción por mucho tiempo. Estuve en la construcción residencial. Entonces, he estado fuera en el campo y conozco estos retos a los cuales me voy a referir. Y también quiero agradecer rápidamente a Michael Costigan. Él es oficial, uno de los oficiales de seguridad, y me inició en este tipo de trabajos. Y sobre todo me ayudó con esta presentación que voy a mostrar aquí el día de hoy. También quiero agradecer a Jessica Bunting, la directora de investigación a la práctica con CPWR y obviamente NAPTU también. Y también a Tarn Gulling. Todos ustedes están trabajando en lo mismo, están trabajando, tratando de proteger a la gente que trabaja afuera en el calor. Así es que muchas gracias por hacer esto. Si quieren contactarme, si tienen alguna pregunta, ahí tienen mi correo electrónico. También va a estar al final de la presentación. Así es que todo comienza con un buen plan, por supuesto, como la mayor parte de las cosas. Nosotros estamos localizados en California y por lo tanto nosotros seguimos los lineamientos de OSHA y Cal OSHA respecto al calor. Y tenemos este tipo de planes tanto para exteriores como interiores y son un gran recurso. OSHA a nivel federal comenzó con este proceso y entonces tiene distintos planes para distintos estados. Ojalá que puedan recurrir a esta información. Tienen planes, te dan lineamientos para ayudarte con tu plan en particular y para ayudarte a pensar en las cosas que necesitas considerar. Ken estaba mencionando también sobre la educación y el entrenamiento. Es algo muy importante. Hay que entrenar a los supervisores. Los supervisores son la primera línea de defensa, son los que son responsables por los grupos que están afuera en el campo y necesitan poder manejarse a la par de lo que y saber lo que se necesita hacer para proteger a los trabajadores. Entonces necesitan estar entrenados, necesitan sentirse con la confianza de que saben qué hacer. Hay que entrenarlos frecuentemente para asegurarnos también que tienen las herramientas para poder implementar el plan. Quizá tienen un plan, pero si no tienen las herramientas para implementarlo, pues el plan no va a poder prosperar. Y más o menos voy a revisar esto rápidamente porque normalmente presento algo demasiado largo y no tengo tanto tiempo en esta ocasión. Si voy muy rápido, por favor, avísenme. Entonces, también tenemos que educar a los grupos porque los trabajadores también tienen que saber cómo protegerse, cómo prepararse cada día, qué recursos tienen. Necesitan saberlo, cómo obtener ayuda o cómo reportar preocupaciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de enfermedades del calor? Tenemos que también cuidarnos unos a otros. Y esto también es algo cultural dentro de la compañía, el protegernos unos a otros. Pero si no se educa en esto y si no se educa a la gente que está afuera trabajando y si no sabe estas cuestiones básicas, ¿cómo va a buscar ayuda? ¿Qué sucede si se sienten mal? Por ejemplo, ¿qué deben de hacer? ¿Le hablan a su supervisor o a quién? Estas son algunas preguntas que podemos tener y hay que asegurarse que se puede responder a estas preguntas que tengo ahí. Hay que evaluar el sitio del proyecto y esto puede ser antes de que inicie el proyecto en preplaneación. Puede ser una vez que ya están trabajando en tiempo real. Hay que saber en qué momento del año se va a iniciar el proyecto en enero, cuando no hay problemas de calor, pero aún así hay que planear al respecto cuál es el típico clima en este periodo del año donde están trabajando y hay que identificar el tipo de riesgos de acuerdo al tipo de trabajo, a las condiciones del sitio, si está cerrado o no.
porque quizá podemos tener enfermedades de situaciones internas. Entonces, hay que asegurarnos que evaluamos el proyecto en el que estamos trabajando y que conocemos los retos para poder enfrentarlos. Bueno, y después, ¿qué puedo hacer para realmente proteger a mis trabajadores? Hablamos de muchas cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, para los profesionales de la seguridad, siempre manejamos una jerarquía de control. Y si ustedes son de seguridad, pues lo siento, ya conocen esto, pero lo tengo que mostrar para la gente que no tiene mucha información al respecto, para que ellos sepan por qué utilizamos esto. Lo utilizamos porque tratamos de identificar las formas en las que nosotros podemos manejar los problemas que encontramos en el campo. Entonces, hoy estamos hablando del calor, el problema del calor. Entonces, lo que vamos a hacer es que revisamos la jerarquía de control y con esto voy a tratar de hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, eliminación, pues remover el peligro, sustitución, reemplazarlo. Controles ingenieriles es trabajar alrededor del problema, controles administrativos para cambiar la forma en la que trabajamos. Y el último, que consideramos menos importante, es PPE, que es equipo de protección personal. Solamente vamos a PPE después de haber revisado todo este triángulo invertido y para evaluar qué es lo que podemos hacer. Así es que esta es una explicación rápida de la jerarquía de controles. Y si comenzamos a aplicarlos, número uno, podemos eliminar la exposición al calor completamente, podemos sustituirla con una alternativa más segura, podemos ingenierizar algunos controles y tenemos algunos controles administrativos o podemos colocar algunos. Y luego al final tenemos PPE. O sea, es lo mismo del triángulo, solamente para que quede claro. Y esto también nos ayuda, por supuesto, en nuestro trabajo de tratar de proteger al equipo. Respecto a la eliminación, hay que revisar los periodos del día en el que se trabaja. Ya se mencionó esto anteriormente. Vemos las tareas del día y si tenemos mucho movimiento de cargar cosas o si se requiere mucho manejo de herramientas pesadas, hay que empezar a trabajar más temprano cuando está más fresco o quizá más tarde durante el día. Podríamos tener un turno que comienza antes del amanecer o uno en la tarde. Hay que revisar el pronóstico de la temperatura para el lugar. Muchas veces no concuerda, pero si no pensamos las cosas y hay una posibilidad de un calor extremo, podemos manejar las cosas. Así es que hay que entender los retos. Sustitución. Hay una forma mecánica de poder reducir la cantidad de esfuerzo manual, por ejemplo, el cargar cosas, y esto afecta no solo en términos de calor, sino también para la columna, etcétera. Así es que hay que facilitarle las cosas a nuestros trabajadores para que lleven a su trabajo de una forma sana y adecuada. Por ejemplo, utilizando equipo para mover material pesado en el área de trabajo. Pueden ser montacargas, otro tipo de aditamentos, carretillas. Hay veces que podemos tener áreas específicas y podemos tener la oportunidad de ponerlas dentro o fuera de un lugar específico. Entonces, utilizar las carretillas o cualquier cosa que sea necesaria para ayudar en términos del movimiento mecánico es algo importante para que haya menos estrés debido al calor. Luego tenemos controles ingenieriles, el manejo de estructuras sombreadas, techitos, etcétera. Hay que tener estas áreas no solamente para pausas, sino si podemos tener el trabajo en un área sombreada, entonces estamos eliminando una importante porción del calor o de los riesgos relacionados con el calor. En situaciones de humedad o sequedad, el calor tiene distintos efectos, pero la sombra siempre es buena. Esta
Estos techos de que ven a la derecha es de uno de nuestros proyectos en donde teníamos un grupo que manejaba energía renovable en energía en el área de los desiertos y ellos, cada uno de estos UTVs tenía su techito. Entonces, si se sienten mucho calor, la gente se puede colocar ahí bajo el techito, tomar su pausa ahí, etcétera. Y luego ven estos otros techitos portátiles que son muy de bajo costo. Se pueden colocar varios juntos. Y de esta forma es muy fácil tener sombra para una persona que está trabajando. También para pausas. También hemos construido estructuras como esta de aquí, más grandes. Es como una tienda de campaña gigante, esencialmente. El año pasado tuvimos en algunos de nuestros proyectos y vendimos algunas de estas y teníamos un área con aire acondicionado adentro, de forma que podíamos ahí hacer trabajos previos internamente. Costo es mayor en este caso, obviamente, pero si tenemos una operación grande o si van a estar ahí durante todo el verano, es importante considerarlo, aun y cuando hay un costo elevado. Esto les da a la gente, pues, instantáneamente sombra y mejores condiciones de temperatura. Por supuesto, los ventiladores. Aquí tenemos un portacool. Es similar a los enfriadores de ranura. Estos puede que sean algo viejos, pero normalmente cuando tenemos un sistema de aire acondicionados, tenemos aire que pasa por agua, como aire lavado, y luego este tipo de ventiladores puede disparar algo de vapor de aire. Nosotros utilizamos ventiladores grandes como ventiladores de tambor para nuestros proyectos industriales donde hay distintos pisos. Y cuando no hay ventanas abiertas, parece que en muchos edificios sucede esto, que no hay ventanas superiores. Entonces, ¿cómo vamos a introducir aire ahí? Bueno, pues tratamos de formar sociedades con otros trabajadores para colocar este tipo de ventiladores, abrir ventanas para que circule el aire. Y esto ayuda mucho a la gente que trabaja allí, sobre todo si tenemos distintos oficios juntos. Así es que tenemos muchos retos respecto a los nuevos edificios con distintos niveles porque realmente necesitamos un flujo de aire y esto ayuda mucho. También tenemos estos mini ventiladores personales. Son como de 7 pulgadas, utilizan baterías. Y entonces se pueden utilizar en pequeños cuartos cuando la temperatura sube mucho. Esto realmente ayuda a que haya algo de ventilación personal. También en el caso de los eléctricos hacemos pruebas cuando tenemos que utilizar este tipo de vestimenta. Pueden imaginarse el calor que puede haber debajo de esto. Bueno, pues este equipo tiene ventiladores por la parte de atrás que ayudan al enfriamiento. También esta parte de aquí de la careta se puede abrir y entonces estas son algunas de las soluciones que nosotros utilizamos para ayudar a la gente a que mantenga una temperatura más baja, pero tenemos un reto todos los días. Y aquí tenemos los controles administrativos. Lo primero es que hay que desarrollar un plan y hay que implementarlo. Si no lo tienen, por favor, desarrollen el plan. Aun y cuando no sea un requisito en tu estado, es muy bueno porque muy pronto se va a requerir a nivel federal. Otra cosa es que están aclimatizando a sus trabajadores porque muchas veces llegan nueva gente a trabajar en sus proyectos y quizá ellos estaban trabajando anteriormente con emisiones frescas. Tenemos muchos trabajadores trabajando en áreas solares que son nuevos respecto a estas condiciones de trabajo. No habían estado trabajando fuera y ahora están expuestos a 105 grados.
Entonces hay que aclimatizarlos. Por lo menos hay que aclimatizarlos por 14 días. Estos son los lineamientos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay distintas formas de lograrlo. A nosotros nos gusta identificarlos con algunas calcomanías y les voy a mostrar algunas áreas sombreadas que utilizamos y colocamos a esta gente ahí. Puede ser que necesiten más pausas y puede ser que necesiten algo de ayuda mientras se acostumbran a estos niveles de calor. Y es importante asegurarse que ellos están bien aclimatizados después de estos 14 días. Después hay que verificar a la gente frecuentemente. En trabajos grandes tenemos a los supervisores, a los entrenadores. Hay que ver si la gente ya está aclimatizada, pero también hay que checar a todo mundo, porque nunca se sabe qué hicieron el día anterior, si están bien hidratados, si llegaron bien hidratados al trabajo o no. Hay que checar todo esto. También hay que llevar los trabajos que necesitan más esfuerzos en lugares frescos, tener pausas extras para que la gente se hidrate y se coloque debajo de una sombra. No que lo hagan cuando quieran, sino que hay que hacerlo como de una forma rutinaria. Y hay que decirle a la gente, debes de tomar una pausa si han estado trabajando por unas cuantas horas, por ejemplo. De hecho, a nivel federal, muchas veces esto es una cuestión obligatoria. Pero entonces hay que como que forzar a la gente que no quiere tomar una pausa a que lo haga, porque puede ser que sufran consecuencias a largo plazo por ser tercos. Así es que esto es algo importante. Hay que monitorear los pronósticos del clima a través del día. Esto debe ser algo que la supervisión o los supervisores deben de hacer antes de preparar el día, asegurarse que hay suficiente agua. Hay que entrenar a los supervisores y los trabajadores para que reconozcan los síntomas y signos de enfermedades relacionadas con el calor, para que sepan qué pueden esperar. Aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos también el plan de prevención y pueden ir a este sitio para revisar el clima. Tenemos pronósticos de una semana y entonces pueden prepararse con una semana de anticipación y estar listos para situaciones de calor extremo. Este es un ejemplo de algunos de nuestros proyectos. Les colocamos esta visera a los cascos. Les pusimos ahí la fecha en la cual fueron contratados para poder rastrearlos y ver si se estaban aclimatizando, ¿no? Este es otro ejemplo. Este es el casco de seguridad y el fabricante nos dio esto interno que se parece a una toalla de enfriamiento. O sea, cuando se moja realmente tiene un efecto de refrescamiento. Algunas de las cosas que hacemos obviamente es que proveemos hielo con nuestra agua. Entonces, en proyectos grandes con donde tenemos 300, 500 gentes, tenemos mucho hielo y mucha agua. Pero el mantener el agua fresca es importante, no tiene que ser agua de temperatura cercana a la temperatura de congelación, pero sí que esté fría y esto ayuda muchísimo. Luego tenemos otras medidas de control. Colocamos estas calcomanías en todos lados, en los baños, con la pregunta de ¿estás hidratado? Puede que parezca chistoso, pero esto es parte de la educación. Por ejemplo, este es el color de la orina y ellos deben de saber que si el color de la orina está acá abajo, están deshidratados y necesitan tomar agua. Otra de las cosas que hacemos es que damos estos quickies, no sé si los conocen, pero se fabrican estos paquetitos con distintos colores, entonces simplemente se le vacía a la botella de agua, a una botella de típica que se puede conseguir en Costco. Y lo que esto hace es que te da electrolitos, así es que si estás sudando mucho, también te ayuda a tomar más agua porque el agua tiene más sabor.
Sí tiene algo de colorantes, entonces estamos buscando otra alternativa, pero esto simplemente es un ejemplo. Hemos utilizando estos también en forma de paletas y las mantenemos aquí en el congelador en días muy calientes. Así es que esto es algo que yo recomendaría porque al final simplemente hace que la gente tome más agua, porque la gente, el agua es aburrida y entonces la gente no quiere tomar agua, quiere tomar refresco en vez y es mejor que no hagan eso, sino que tomen agua. Aquí tenemos un ejemplo en uno de nuestros proyectos. Tenemos la entrega de mucho hielo, generalmente varias veces por semana, y pueden ver aquí los enfriadores o las hieleras. Cuando tenemos cientos de gentes, tenemos que asegurarnos que tenemos la cantidad adecuada de hielo para estos empleados. Como pueden ver aquí, bueno, creo que no salieron muy bien aquí las fotografías, pero aquí dice zona de enfriamiento número 14. Esto es lo que utilizamos en proyectos muy grandes también, porque pueden de ser una zona de 5 por 4 millas y la supervisión de esta gente puede ser difícil. Y si los supervisores ven que a alguien no le está yendo bien, nosotros queremos llegar a la zona lo más rápido posible o traerlos a ellos a esta zona de enfriamiento para controlar una posible muerte por calor. No sé si alguno de ustedes ha experimentado o ha visto qué tan rápido se puede dar esto y se da muy rápido. Si la temperatura central de la persona no baja en 10 minutos, entonces van a tener que llegar directamente al área de emergencias de un hospital. Entonces lo que tenemos es que tenemos estas zonas de enfriamiento y esta es la parte interior de ese cuarto de enfriamiento. Está aislado. Tenemos una unidad de aire acondicionado que se puede ver aquí y arrancamos el generador para que esté bien fresco y tenemos distintos sistemas de avisos, pero esto lo tenemos allí a disposición. Tenemos también camionetas que nos permite llevar a la gente, transportar a la gente de un lado al otro y también tienen aire acondicionados. Entonces tenemos distintas formas de poder manejar este problema si estamos viendo sobre todo síntomas que están progresando en una persona. Y lo último de la jerarquía de controles que tenemos es el equipo de protección personal, PPE. Esto es algo muy básico. Una de las mejores cosas que podemos hacer es tener equipo respirable, ropa respirable y humedad suficiente. Obviamente nosotros no proveemos esto, pero es importante que ellos entiendan que si pueden encontrar algo de este tipo de vestimenta, les va a ir mucho mejor, porque van a poder sudar y esta vestimenta se puede luego secar y se puede ventilar rápidamente y todo esto les va a ayudar. Luego les voy a mostrar fotografías de este tipo de ropa. Luego tenemos toallas de enfriamiento, protectores de cuello o sombreros de ala ancha. Las toallas funcionan muy bien porque se pueden mojar, colocarlas alrededor del cuello y esto tiene un efecto importante en cómo se siente uno y y el efecto que tienen en el cuerpo. Luego, los protectores solares es algo que ellos deberían de llevar al trabajo. Ocasionalmente nosotros tenemos algunas botellas, pero el tener quemaduras solares afecta también la severidad de enfermedades relacionadas con el calor. Luego tenemos paquetes de hielo y vestimenta de enfriamiento para síntomas avanzados. Les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos primero la vestimenta. Esto simplemente es una camisa de trabajo que respira, digamos. Siempre es mejor poder cubrir toda la piel. También tenemos aquí algunos pantalones respirables y no está hecho está hecho de estos materiales que te permiten sudar y luego se secan rápidamente.
Aquí tenemos un ejemplo de una toalla de cuello. Esto soy yo en mi jardín, por supuesto, nada más quería la fotografía. Pero este tipo de toallas se reutilizan, se mojan nuevamente si se secan y funcionan muy bien. También tenemos estas de aquí. Estas están hechas del mismo material que si se moja, mantiene la humedad y da un efecto de enfriamiento muy agradable. Aquí tenemos otra fotografía de este tipo de sombras que se te pueden utilizar para cascos o sombreros. Pueden ver cómo ayudamos con una sombra posterior y anterior. Aquí tenemos otro ejemplo con sombras de cuello. Y esto de aquí es un chaleco de hielo que utilizamos. Lo recomiendo. Estos generalmente se utilizan con grupos más pequeños, pero cuando alguien está mostrando síntomas de enfermedad de calor, hay que utilizar este tipo de chalecos. Nosotros los mantenemos en hieleras. Es simplemente un chaleco, pero adentro tiene todos estos paquetes de hielo. Entonces se ponen todos estos paquetes por frente, por atrás, la gente se los coloca, está tocando directamente su cuerpo y ayuda a bajar la temperatura rápidamente. Bueno, revisé esto rápidamente, ojalá que no me haya tomado demasiado tiempo. Gracias por todos los que están presentes aquí. Y si vieron esto, ojalá que esto les ayude a motivarse y proteger a sus empleados. Si tienen preguntas o comentarios, ahí está nuevamente mi correo. Y le paso nuevamente el micrófono a Chris. Yo ya iba a intervenir para pasarle el micrófono a Aaron. Bueno, gracias. Creo que Shane hizo un gran trabajo. Creo que explicó casi todo lo que debe de hacerse. Pero voy a hacer una pequeña presentación de mí mismo. Yo trabajé en la industria del vidrio. Trabajé en el área de administración y de seguridad. Ahora trabajo para las compañías de NEC y lo que hacemos es que hacemos instalaciones donde se fabrica el vidrio. Pueden imaginarse que es un ambiente caluroso interior. Se trabaja con hornos de altísima temperatura, entonces tenemos muchos empleados que tienen un equipo de protección personal pesado para manejar la temperatura. Nosotros sí utilizamos, por ejemplo, los chalecos helados. Nosotros enfatizamos el que la gente tenga pausas frecuentes, tanto que a veces trabajan 15 minutos y descansar por 15, 20 minutos. Y así, el agua fresca es muy importante. Nosotros tenemos hieleras con mucho hielo y agua. Tenemos unos cuantos cientos de personas trabajando actualmente y tenemos constantemente las hieleras. También tenemos electrolitos en polvo para agregarles al agua y tenemos profesionales de seguridad que caminan por allí buscando síntomas de calor. Si los ven en una persona, retiran al trabajador. Siempre tenemos áreas enfriadas para que la gente pueda descansar. Les damos allí paletas y este tipo de cosas que son también muy buenas, pero sobre todo es importante decir que desde el punto de vista del dueño, cuando uno puede controlar la exposición al calor, uno simplemente hace que la gente sea más productiva y entonces hay mucha gente que puede creer que cuesta muchísimo tener todo este equipo de enfriamiento, que darles agua, hielo, chalecos, etcétera, nosotros realmente cualquier cosa que el empleado pide, tratamos de dárselo, sí, piden fruta fresca, lo que sea, pero eh, generalmente la gente que utiliza PPE se siente mucho mejor y cumplen más, y entonces tenemos menos exposición
al calor y menos enfermedades y también más producción, porque también la gente está contenta y trabaja contenta. Así que no voy a revisar la lista de todo, pero tenemos el mismo tema. Las hieleras salvan vidas y es importante tener áreas refrigeradas con enfriadores. Nosotros estamos trabajando actualmente en una área donde hay trabajo fuerte y entonces el tener mucha ventilación es importante, tener áreas enfriadas, dar pausas, todo eso. Y otra cosa que es difícil hacer en el área de la construcción es que hay que fomentar el que la gente se hidrate después del trabajo y que se limite el uso del alcohol, porque el uso del alcohol causa deshidratación y entonces si pueden promoverse esto para que la gente se hidrate un poco más y tome menos alcohol después del horario de trabajo, uno va a tener mejores resultados y mejor protección contra el calor. Así es que creo que esto es todo lo que tengo que comentar, a menos de que alguien tenga alguna pregunta. Muy bien, Aaron. Muchas gracias. Creo que la información compartida ha sido muy buena y creo que quería yo brincar a responder algunas de las preguntas previas que teníamos y también tenemos algunas cuantas allí en el chat. Una de las preguntas que entró es ¿qué tan grave es este problema? ¿Cuánta gente se muere cada año en relación a este tipo de problemas de calor? Galvin, no sé si puedes responder a esta pregunta. Sí, con todo gusto. Una de las cosas que puedo decir, y Chris creo que la mencionó al principio, es que tenemos un folletín que publicaremos en agosto y ahí tenemos información detallada, pero cuando se revé todas las industrias y el censo de muertes y las estadísticas, ese folletín es la mayor autoridad al respecto en este país. Y podemos tener industrias donde tenemos 50, 60 trabajadores, donde hay muy poquitas muertes por año. En el área de la construcción, típicamente tenemos ahí un 30% de todas las muertes, un tercio de todas las muertes, aun y cuando solamente representan 6 a 7% de todas la fuerza de trabajo del país. Y otra cosa que quiero mencionar es que estos números son mantenidos por el Departamento Laboral de este país y OSHA, pero también un tema importante es que no se reportan todas las muertes. Es algo en realidad difícil de rastrear. La forma en la que se registra información es importante. Entonces, a nosotros sabemos que nos falta información. Por ejemplo, en el estado de Florida, hubo un reporte investigativo que revisaba las estadísticas para Florida y se encontró que nos faltaban la mitad de las muertes relacionadas con el calor. Entonces, esta investigación se hizo a partir de revisar registros en hospitales y cosas de este estilo. Y también creo que es importante considerar que hay cosas como caídas, caerse de una estructura y este tipo de caídas contribuye el calor. Entonces, hay otro tipo de accidentes, no necesariamente fatales, relacionados con este ambiente de calor. Quería mencionar esto porque es una forma más focalizada de revisar las cosas. Entonces es importante considerar todas las alternativas para que nadie sufra de estas situaciones. Gracias, Gavin. Estoy revisando algunas de las preguntas previas. Parece que muchas eran para Shannon y Aaron y parece que ya las respondieron con su presentación. Entonces iba a hacer un brinco. Y hay una que tiene que ver con los instrumentos de medición
para distintos dispositivos que pueden medir el estrés relacionado con el calor o en niveles de hidratación. Es decir, cualquier cosa con la que tengan experiencia, algo de experiencia con equipos de este estilo. Sí, gracias, Chris. Este tipo de instrumentos que la gente puede utilizar es algo que está de moda, como los iWatches, pero las tecnologías más viejas pueden escanear la lectura de la temperatura a partir de la piel. Pero hay otros instrumentos más nuevos, por ejemplo, que se colocan en la oreja y te puede dar alertas sobre la persona misma, o también puede reportarlo al supervisor o a la persona a cargo. Pero al salir este tipo de tecnología, es importante saber cómo se utiliza estos datos. Si se utiliza para proteger a los trabajadores o por algo negativo. ¿Qué vamos a hacer con los datos que mantenemos de esa persona? Yo creo que la tecnología es fabulosa, pero creo que es importante revisar cómo se van a utilizar estos datos, porque a veces salen equipos fabulosos, pero se nos olvida cómo utilizarlo de una forma adecuada. Es mi comentario. Erin, no sé si tú quieres hablar un poquito sobre el uso de instrumentos o medidores en este tipo de situaciones. Nosotros no hacemos nada en términos de monitoreo directo de los empleados. Creo que sí es una pregunta de exámenes físicos, y el único tipo de exámenes que nosotros hacemos tienen que ver con exámenes de respiración, y entonces este sería una evaluación médica, y para esto consideramos la situación de trabajo. Consideraríamos el tipo de calor, por ejemplo, en el que se trabaja. Entonces, hay ciertos trabajadores que necesitarán el uso de respiradores en ciertas condiciones de trabajo. Bueno, y luego, Shannon, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se previene en situaciones de calor para trabajadores que trabajan de forma solitaria? ¿Tienes recomendaciones? No podemos escucharte. Hola. Bueno, lo que nosotros hacemos es que tenemos un programa que se llama SunSense, creo, y ahí ofrecemos lociones, protectores para labios, toallas de enfriamiento, protectores solares, áreas sombreadas, etcétera. A nivel local, también ofrecemos botellas, equipo, vestimenta de protección para mantener a la gente fresca. Creo que Shane hizo un gran trabajo explicando todo, prácticamente dijo todo lo que nosotros ofrecemos en términos del manejo del calor. También tenemos el programa Launch y Sun. El programa Launch ofrece, como dije, botellas, camisetas y casi cualquier cosa que pueda ayudar a los trabajadores trabajando de manera fresca. ¿Y tienes alguna respuesta respecto a un trabajador que trabaja en solitario? Sí, claro. Cuando yo salgo y hago una visita de trabajo en un sitio, hay gente que trabaja sola y trato de educarlos y les digo, bueno, sabes que si comienzas a sentirte anormal, asegúrate que le dices a alguien que estás allí solo y toma una pausa, mantente hidratado.
Simplemente asegúrate que si no te estás sintiendo bien, que alguien más sabe al respecto. Y Shane, ¿tú le podrías agregar algo a este comentario? Sí, claro, le puedo agregar. A partir de mi experiencia, el trabajador solitario, y este escenario es muy retante en términos de enfermedades, de calor o cualquier otro tipo de riesgo. Por ejemplo, yo nos puedo hablar de eléctricos que dan distintos tipos de mantenimiento y están allá afuera trabajando solos con su camioneta y equipo. Y entonces es algo que nos preocupa. Hemos estado revisando esos retos con nuevas aplicaciones que están saliendo. Hay muchas aplicaciones para trabajadores solitarios, hay dispositivos que ellos pueden utilizar, hay botones de pánico al que pueden apachurrar en caso necesario. Si no se ha movido por tantos minutos, quizá está en problemas y entonces hay algunas de estas apps que te pueden decir si alguien se cayó, por ejemplo. Entonces, los dispositivos biométricos que se mencionaron anteriormente, bueno, hay muchos retos en relación a esto, al rastreo y mantenimiento de datos. Hay ciertos dispositivos como un reloj de iPhone que son muy caros y este es un reto, pero pueden rastrear también demasiada información de salud. Entonces yo creo que en el futuro tenemos dispositivos más baratos y más enfocados a los temas que nos importan. También hay problemas de calibración, porque hay veces que en ciertas áreas de trabajo donde no es factible utilizar este tipo de dispositivos como un reloj, un iWatch. Entonces, siempre esto tiene que relacionarse con la educación. La gente necesita estar educado, debe ser la persona adecuada. Y yo siento que necesitas tener la gente correcta en este tipo de posiciones. Alguien muy enfocada al detalle, muy responsable, etcétera. Si es este tipo de persona y uno lo entrena, si evalúa las condiciones climáticas, el sitio de trabajo, etcétera, quizá esto ayude a no colocar a la gente en una posición de riesgo y luego que haya un supervisor que cheque con ellos varias veces al día, que sepa dónde están. Debido a la situación de trabajo, este trabajador esté dentro de un edificio y algún día puede ser que necesiten ayuda. Entonces yo creo que es como revisar cada uno de los elementos de control que revisamos. Podemos tener controles ingenieriles, administrativos y hay que aplicarlos diariamente. Hacemos normalmente un análisis de riesgos. Hay GCEs y distintos niveles de riesgos y hay documentos y educación que nos pueden ayudar para tener éxito en cualquier lugar. Así es que probablemente eso es lo que puedo decir al respecto. Gracias por esta información y pensando sobre las respuestas que hemos tenido y sobre los dispositivos de monitoreo del calor. Tenemos un ejemplo, podría ser un control administrativo que no reduce la probabilidad de que se dé un incidente, pero ayuda a manejar la situación. Bueno, con esto voy a tratar de terminar el webinario de hoy. Quería agradecerles a todos ustedes, eh, eh, Shane, Aaron, y a todos los presentadores y a nuestro equipo de presentadores. Les voy a mandar toda esta información, el webinar grabado. Gracias por haber estado el día de aquí con nosotros. Esta campaña de calor es algo que está en proceso, no se va a ir a ningún lado. Así es que verifiquen esto y utilicen los recursos que están disponibles gratuitamente. Y ojalá que todo el mundo tenga una bonita tarde y una tarde segura. Muchas gracias. Gracias.